Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Los saludo en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes ya se encuentren con bien en sus hogares, junto a sus seres queridos, y en el lugar que ustedes se encuentren, hermanos, amigos, Dios los sea bendiciendo ya esta tarde. Sabemos que en Dios tenemos consuelo, tenemos aliento, y también Dios renueva nuestras fuerzas. Para aquellos que no tienen ninguna, Dios las multiplica, confiando siempre en que Dios obrará conforme a su voluntad en nuestras vidas y nos guiará para bien. Así también ya esta tarde, hermanos, quisiera compartir una pequeña porción de la palabra de Dios y lo invito a abrir sus Biblias y buscar en el Evangelio de San Mateos, en el capítulo 21. Vamos a leer del versículo 18 al 22. Y tiene un título y dice: La maldición de la higuera estéril. Y le damos lectura en el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra de Dios del día de hoy, y pero la bendiga en nuestras vidas. Sabemos que la palabra de Dios es bendecida, es bendita, es santa. Somos nosotros los que necesitamos ser bendecidos a través de ella, porque ella nos hace bien a nuestra alma. Ella es alimento, es agua de vida y también medicina para las almas. Hoy Dios nos quiere hablar con respecto a la maldición de la higuera estéril. ¿Y, y por qué la maldijo? En los versículos primeros dice que nuestro Señor tuvo hambre por la mañana, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, dijo. Y ese fue el motivo por qué la maldijo. Y que Dios ayude a nuestras vidas para que nuestra vida espiritual esté plena y sea agradable ante los ojos de Dios. Sabemos que Dios agrada a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, porque a esos adoradores son los que busca Dios. Y no tan solo a aquellos que digan Señor, Señor, sino a aquellos que ponen la voluntad del Padre por obra y se entregan por pleno a la obra de Dios, que es lo importante para nuestras vidas. Sabemos nosotros que en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron porque desobedecieron a la palabra de Dios. Dios dio un mandato, y el mandato fue desobedecido, producto del engaño de Satanás. Producto que Satanás engañó a Eva, y así Eva a Adán. Ambos cometieron el pecado de desobedecer la orden de Dios de no comer del árbol de la ciencia.
Y por lo tanto, cuando llegó el conocimiento de lo bueno y lo malo a sus vidas, ellos vieron su desnudez. Y al ver su desnudez, inmediatamente ellos hicieron delantales de hoja de higuera. Y esto nos dice mucho con respecto a eso y con respecto a la palabra de Dios. Cómo es nuestro propio juicio y cómo es nuestra propia justicia. Y cómo nosotros queremos justificarnos también delante de Dios. Nosotros los seres humanos, cuando cometemos algunos errores en nuestras vidas, siempre intentamos de enmendarlos, enmendando de una u otra forma para tener nuestra conciencia tranquila. Pero esos son pensamientos humanos y es el juicio humano, de acuerdo a las leyes sociales creadas por nosotros mismos. ¿Para qué? Para hacernos vivir en sociedad. Por eso que cada país tiene sus propias leyes y reglamentos para que nosotros podamos respetarlos y vivir en armonía y con respeto en una sociedad bajo un mismo lenguaje, bajo una misma etnia, y que Dios nos ayude, porque así también dentro de un país hay personas que piensan muy distinto y son de distintos grupos, ya sean filosóficos, religiosos, sea cual sea, tribus. Pero la idea de la ley es siempre mantener el respeto y las buenas relaciones dentro de un país entre los ciudadanos. Y todos los que pertenecemos a un país somos parte de él, somos ciudadanos. La importancia. Por eso los seres humanos crean leyes. Porque a través de las leyes nosotros también nos damos cuenta de nuestras faltas y también recibimos, cuando nos cometemos nuestros errores y vemos que transgredimos las leyes, sabemos qué nos puede pasar si transgredimos las leyes del hombre y cuál va a ser nuestra sanción. Así también Adán y Eva intentaron de justificar esa falta delante de Dios, ocultándola, ocultando su desnudez. Antes que Adán y Eva comieran del árbol del fruto prohibido, ellos andaban desnudos por el huerto del Edén. No sabían qué es lo que era la desnudez. Andaban tal como eran delante de la presencia de Dios, sin avergonzarse. Pero cuando llegó el conocimiento de lo bueno y lo malo, se avergonzaron y ya ocultaron su desnudez. Que Dios bendiga todas las vidas de las personas que hoy van a escuchar esta predicación. Porque delante de Dios tenemos que ser tal como somos y no pretender algo que no somos, y mucho menos tratar de ocultarnos delante de Dios. No podemos así también cambiar nuestra condición como seres humanos, nacidos de carne y sangre, porque Dios conoce nuestra condición carnal y así también nuestra condición espiritual cuando nacemos en este mundo. Adán y Eva intentaron de ocultar su desnudez, no tenían necesidad alguna, siempre anduvieron desnudos delante de Dios, pero producto que comieron del árbol de la ciencia comenzaron a juzgar y ver qué es lo que le parecía bien o mal según su propio juicio. Ese fue uno de los motivos principales porque Dios no quiere o no quería que comieran del árbol de la ciencia, porque no quería que las personas juzgaran bajo sus propios pensamientos, sino que confiaran en el criterio de Dios. Porque uno de los atributos esenciales de Dios es que Él juzga, y Él va a juzgar a toda la humanidad. Y ese es uno de los motivos por qué
No quería que el hombre comiera del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás astutamente engañó a la mujer e hizo que el ser humano tomara el rol de Dios. Uno de los roles de Dios, que es juzgar. ¿Quién no juzga en este mundo? Todos juzgamos, de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a nuestra educación, de acuerdo a nuestra moral, de acuerdo a nuestra ética. Conforme a eso, nosotros dictaminamos lo que es bueno o malo para nosotros. Eso es conforme a nuestros pensamientos. Pero ¿qué dice Dios con respecto a esto? Dios dice que al que desobedece su palabra le es pecado y que la paga del pecado es muerte. Es lo que nos enseña Dios. Y desde el comienzo de la creación es que Dios nos revela su amor, su misericordia y su gracia para toda la humanidad. Desde Adán y Eva es que Dios nos está enseñando. Desde el tiempo de Adán y Eva es que el mundo recibe la gracia de Dios. Y es por eso que Dios sacrificó un animal, le quitó la piel y vistió a Adán y Eva de trajes de piel. Eso nos enseña también cómo Dios da remisión de pecados al ser humano, porque así Adán y Eva pudieron continuar estando dentro de la presencia de Dios, pero ya no viviendo sobre el huerto del Edén y de los beneficios que había en el huerto del Edén. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es volver al Edén, pero no vestirnos de hojas de higuera, sino vestirnos de la gracia y del amor que Dios quiere derramar en cada uno de nosotros. Ese es el fundamento principal, amor y gracia. Aquellos que necesitan de Dios, necesitan ser ayudados y ser librados de esta maldición, de esta condenación y del pecado, van a buscar desesperadamente el amor y la misericordia de Dios. Pero aquellos que no conocen lo que no es pecado o lo que es el pecado, o aquellos que no conocen aún qué es lo que es el Evangelio, cómo recibir remisión de pecados, van a estar su vida entera cubriendo su vida o tratando de justificarse delante de Dios con hojas de higuera. Qué importante es la enseñanza que Dios nos puede dar a través de su palabra. Que es importante es poner atención a la voz de Dios y aprender de Dios. Que a través de toda su palabra Dios nos ha dado y nos ha hablado con respecto a la remisión de pecados. ¿Qué es su voluntad? ¿Y qué quiere que los seres humanos hagamos delante de Él? Y que Él no va a aceptar otra ofrenda distinta a la que Él ha determinado para nuestras vidas, para que nosotros podamos recibir remisión de pecados y así vivir bajo el amor y la misericordia de Él. Ese fue uno de los motivos por que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Porque la de Abel tenía una vida y su sangre. Y es porque eso fue lo que Dios le enseñó a Adán y Eva a sacrificar. Porque la paga del pecado es muerte. Que así también Dios después nos fue enseñando más detalladamente en Levíticos, a través de las ofrendas de paz, la ofrenda de expiación. ¿Y qué teníamos que hacer los pecadores? ¿Y qué teníamos que ofrecer? ¿Y quién tenía que ingresar dentro del tabernáculo para ofrecer la ofrenda o la sangre del pecador? El pecador tenía que imponer las manos sobre la ofrenda de sacrificio
Primeramente, el sacerdote examinaba la ofrenda que fuera sin defecto, sin mancha, que fuera apta para el sacrificio, así como Dios lo había establecido. Luego el pecador, el que traía la ofrenda, imponía sus manos, confesaba sus pecados sobre la ofrenda, y una vez que él terminaba de confesar sus pecados a través de la imposición de manos sobre la ofrenda, sobre el animal, el pecador sacrificaba ese animal. Y así Dios daba de su amor y misericordia a ese pecador. Porque luego el sacerdote de turno tomaba de la sangre del animal y las ponía sobre los cuernos del altar del holocausto. Sacaba su grosura, su grasa, la quemaba, y lo que no servía, el estiércol, todo, lo quemaba fuera del tabernáculo. Esa es la forma en que una persona diariamente recibía remisión de pecados. Que Dios bendiga nuestras vidas así también. Porque así también como los ponía en el altar del holocausto, también los ponía sobre el altar del incienso. Dios bendiga a los sacerdotes en estos tiempos, porque la misión que ellos tienen es estar delante de Dios, enseñando al pueblo a recibir remisión de pecados. El lugar del sacerdote es ese. Sabemos que el altar del incienso está delante del velo del lugar santísimo, donde está la presencia de Dios misma. Y es ahí donde el sacerdote también entraba y ponía sobre los cuernos del altar del incienso la sangre del animal en sacrificio. Y así también el que ofrecía ese sacrificio recibía remisión de pecados. Trabajo muy hermoso que hacía el sacerdote, porque aún el sacerdote tenía que dar ofrenda por él si cometía pecado. De la misma forma. Y vestirse de los trajes que Dios demandaba para estar delante de él. No es como nosotros queramos estar delante de la presencia de Dios, y no es como nosotros queramos ofrendar. Las ofrendas que Dios demanda están estipuladas en la palabra de Dios. El ritual también está estipulado en la palabra de Dios. Y Dios quería eso, que nosotros confiáramos en su palabra, que confiemos en su palabra, que confiemos en su salvación, en la remisión de los pecados. Pero hoy por hoy, en estos tiempos, hay muchas personas que no saben cómo nacer de nuevo, cómo recibir remisión de pecados, y están como un comienzo, como Adán y Eva, vestidos con hoja de higuera. Que Dios bendiga a todas las congregaciones, a todos nuestros hermanos, hermanas, ministros que administran la palabra de Dios, para que Dios les dé sabiduría, entendimiento, inteligencia en su palabra, porque llevar a un alma al reino de los cielos es una gran labor. Y es la misión que Dios le ha dado a aquellos que ha puesto por administrador de sus obras aquí en la tierra. A aquellos que Dios ha llamado tienen esta misión, llevar las almas al reino de los cielos. Pero aún así hay mucha gente que no sabe cómo nacer de nuevo. Hay mucha gente que no sabe cómo recibir remisión de pecados. Y hasta en estos tiempos aún hay mucha gente que se viste con hojas de higuera. Que Dios ayude a cada alma, a cada vida, para que puedan aprender de la palabra de Dios y puedan creer y confiar en ella. Porque un día Dios va a venir, como decía su palabra. Por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca, jamás nazca de ti fruto.
Nunca de ti nazca de ti fruto, le dijo Dios a la higuera. Esas personas que se visten hasta el día de hoy con hojas de higuera, sin saber cómo recibir remisión de pecados, sin saber cómo nacer de nuevo, conforme a las Escrituras, no van a dar frutos alguno. No pueden dar frutos porque están malditos por Dios mismo. Y esa es la importancia de los hijos de Dios, de aquellos que han sido llamados y escogidos por la mano de Dios para guiar a un pueblo, que enseñen al pueblo a recibir remisión de pecados y aprendan a nacer de nuevo, nuevas criaturas, que se vistan de la gracia de Dios, que se vistan del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que obedezcan a la palabra de Dios tal como Él lo estableció hasta nuestros tiempos. Nada ha cambiado. El mismo sacrificio que Dios ofreció en el huerto del Edén para justificar a Adán y a Eva es el mismo sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años atrás para salvar a toda la humanidad. Y es lo que tenemos que aprender y entender claramente, porque Dios estableció una forma como tenía que salvarnos. Y Dios y Jesucristo vino a este mundo no a abolir la ley, sino como Él lo declaró, la vino a cumplir. Y Él lo hizo a cabalidad, sin dejar nada de lado. Porque si nuestro Señor Jesucristo hubiese dejado algo de lado, su sacrificio hubiese sido en vano delante de Dios. Mas todo lo hizo conforme a las Escrituras. Él no desestimó nada. Todo lo cumplió conforme a las Escrituras. Todo lo consideró. Y por eso que somos salvos, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que está revestido de Cristo, son aquellas personas que están aptas para dar frutos. Pero para estar revestido de Cristo, hay que conocer las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, para salvarnos y justificarnos, para darnos remisión de pecados. La importancia de conocer a Jesús, de unirse a Jesucristo, la importancia es muy grande. No es como nosotros pensamos, no es como nosotros juzguemos, no es como nosotros creamos, es como Dios quiere y es como Dios mira nuestras vidas. Él no se niega, Él es fiel. Él conoce lo que es bueno para nosotros, pero así también conoce nuestras necesidades. Sabe quién ha nacido de nuevo y sabe quién no ha nacido de nuevo. La pregunta que hoy tenemos que hacernos, si Cristo hoy viniera a nuestras vidas, ¿hallará fruto en nosotros? ¿Hallará amor en nuestros corazones? Son preguntas muy grandes. Porque si usted mira su corazón como un campo listo para trabajarlo, lo primero que hace la persona, el campesino, es labrar la tierra, prepararla, para luego sembrar, luego regar, cuidar, cultivar. Cuidarla de las aves rapiña, de muchas cosas, que no le vayan a comer la semilla que él sembró, para que en su tiempo esas semillas crezcan y hagan raíces profundas y den frutos. Pero hoy por hoy hay muchos campos que no están sembrados, o hay muchos corazones que han sido sembrados, pero con mucha incredulidad en sus vidas. Porque aún hay muchas dudas en los corazones, vacilan de un lado hacia otro, no encuentran estabilidad en la vida espiritual.
Aún su vida está vacía, desordenada. Hay muchas preguntas en la vida espiritual. No hay certidumbre. Y una realidad que todos nosotros tenemos que ver en estos tiempos y debemos de pensar y analizar a la luz de la palabra. Porque los hijos de Dios son personas con certidumbre, con confianza, con certeza, sabiendo del que en el que ha creído le es fiel. Y por sobre todas las cosas que lo conoce y conoce la verdad. Y que conoce a Jesucristo a la perfección y no en parte. Aunque algunos lo conocen en parte, admiten que ya son salvos. Pero no nos dejemos engañar. Asegurémonos. No lo conozcas en parte. Conozcámoslo perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestro Salvador. Y a Él tenemos que unirnos con todo nuestro corazón. Porque así como Dios nos enseñó a través de Adán y Eva los sacrificios y luego a través de Moisés, y así escogió a Aarón como sumo sacerdote, así también en estos tiempos del sacerdocio de Melquisedec, de un sacerdocio que no muere y es eterno, vino nuestro Señor Jesucristo a salvarnos, pero perfectamente, y tal como Dios nos prometió a través de la palabra en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es muy importante para nuestras vidas porque esas son las sombras de los bienes venideros. No podemos descartar nada del Antiguo Testamento, nada. Todo es importante, todo, todo, todo nos ayuda para bien en su palabra. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y es eterna. Pero, ¿estamos dando frutos espirituales? ¿Nos vestimos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios? ¿O aún estamos vestidos con higueras? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. Son preguntas que nosotros día a día tenemos que analizar en nuestra propia vida para no vivir engañado. Porque el ser humano muchas veces vive bajo una ilusión. Vive engañándose a sí mismo, pretendiendo ser algo que no es. Y usted conoce que mucha gente alardea de algo que no tiene y convence al resto que es así. Pero una vez que usted lo conoce y ve que las cosas no son tan como él lo decía, y así hay mucha gente. Por eso que nuestra confianza no debemos basarla en las personas, sino nuestra confianza debe estar fundamentada en roca fuerte, roca firme, que es Jesús, que es a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lumbrera en nuestro caminar y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y así también la palabra de Dios nos prepara a fin que el hombre sea apto para toda buena obra. El hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Esa es la importancia de la palabra de Dios, de poder examinarla y estudiarla día a día. Luego su palabra dice, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Así como la parábola de las 10 vírgenes. Habían 5 que tenían aceite, otras 5 que no tenían aceite. Habían 5 que habían nacido de nuevo y que tenían el bautismo del Espíritu Santo, tenían la remisión de pecado en sus vidas, y otras 5 no lo tenían. Así como habían 2 trabajando en un campo, vino Dios, se llevó a una y la otra quedó
Así también hay mucha gente hoy por hoy en estos tiempos que dice creer en Dios, pero no camina espiritualmente, camina carnalmente, camina preocupado por el que dirán, camina preocupado o examinando o como juez, juzgando a los hermanos, y más no se preocupa de su propia vida. No podemos ser ese tipo de personas que andemos preocupados por el que dirán o cómo va caminando mi hermano, mi hermana, si primeramente no examino mi propia vida. Estemos a cuenta con Dios, primeramente nosotros. Pero de cierta forma es bueno que nos exhortemos unos a otros. Es bueno. Pero que Dios nos dé la gracia. Porque debemos de hacerlo con el espíritu de mansedumbre. Y sabemos que si sacamos a un hermano del error, Dios cubrirá multitud de pecados, dice su palabra. Sacar a un hermano, a una hermana del error, del mal camino, cubrirá multitud de pecados. Y esa es la importancia en que nosotros debemos de pedirle gracia a Dios, que nos dé gracia en todo tiempo. Gracias para las personas que nos rodean, gracias en el trabajo, gracias donde quiera que vayamos. Dios nos dé la gracia. Que Él hable a través de nuestros labios y las personas se vuelvan a Él. Que dejen de juzgar los caminos de Dios bajo sus propios pensamientos, bajo su propia ética, bajo su propia moral, sino que se vuelvan a Él y le crean a Dios y comiencen a aprender a vivir de la gracia de Dios. Aprendan a vivir de la gracia de Dios, que es lo importante, para que en su tiempo aprendamos a dar frutos, pero frutos espirituales. Así cuando venga nuestro amado a nuestro huerto, a nuestro corazón, encuentre algo de qué comer. Frutos tenemos que dar. Y esa es la importancia. Estamos dando fruto en estos tiempos. Hemos dado fruto en nuestro caminar. O seguimos aún apegados a nuestra carnalidad. O seguimos encerrados en nuestro propio juicio, en nuestra propia ética, o nuestras tradiciones y costumbres. Es que siempre se ha creído así. Y nunca nos hemos preocupado de verificar que las enseñanzas que nos han dado sean fieles a la Escritura. La importancia. Lo quiero llevar a Isaías, capítulo 40, versículo 6 dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella y ciertamente como hierba es el pueblo. Así es nuestra vida, como la hierba del campo. Nace, crece, se seca y muere. Mas la justicia de Dios permanece por la eternidad, porque Él es eterno, mas nosotros no somos eternos. Te invito a confiar en la justicia de Dios, a aprender justicia divina y comienza a desechar tus pensamientos, comienza a desechar tu ética, tu moral, comienza a confiar en la palabra de Dios, comienza a buscar el rostro de Dios y a creerle con todo tu corazón. La lucha que tuvo Adán y Eva al enseñar a sus hijos, ellos a todos sus hijos les enseñaron. Pero Dios tomó, por ejemplo, a Abel y Caín, y sabemos que uno obedeció y el otro no obedeció. Y a pesar que tuvo la oportunidad de haberlo hecho, haber hecho lo bueno delante de Dios, pero no quiso hacerlo porque quiso establecer su propia justicia, quiso establecer su propia forma de poder agradar a Dios, y Dios no quiso eso.
Dios lo rechazó. Mas Abel hizo algo tan sencillo que simplemente rendir la ofrenda que Dios quería, que Dios había establecido desde el comienzo de los tiempos. Tomó así su oveja, lo más gordito, y lo ofrendó a Dios. Y así también en estos tiempos, cuando vino nuestro Salvador, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, declaró Juan el Bautista. Y que del tiempo de Juan los cielos son violentados. Y los valientes son aquellos que lo violentan. Valientes. En estos tiempos hay que ser valiente para creer la palabra de Dios. Y sobre todo para predicar la verdad hay que ser valiente. Sobre todo cuando se ha establecido o se ha instaurado muchas religiones en el mundo. Muchas religiones. Y sabemos que las religiones nos salvan. Y sabemos que todas las religiones nos llevan al reino de los cielos. Porque Dios nos habló de la verdad. Nos habló de un evangelio, de una salvación. No nos habló de religiones, ni nada por el estilo que nos pueda a nosotros separar entre un lugar y otro. Sino que Dios vino a unirnos a través de su palabra, a través del Espíritu. Por eso que Dios habla y exhorta en la unidad en el Espíritu. Un solo Señor, dice, un sola fe, un solo bautismo. Es lo que quiere Dios de toda la humanidad. Que nos unamos en el Espíritu Santo, no a través de religiones. Las religiones son como la hoja de higuera. No te van a salvar. Si no predican la verdad, no te van a salvar. Porque los hijos de Dios no son hombres religiosos. Los hijos de Dios son hombres de fe. Hombres que caminan no mirando letreros, no mirando condiciones alguna, sino caminan predicando y salvando almas. Sin importar a quién, no hacen acepción de persona alguna. Porque las almas son de Dios. Y Dios tiene potestad y autoridad por sobre todas las cosas del mundo. Y Dios derrama su amor y misericordia a quien quiere y cuando quiere y donde quiere. Pero lo único que Dios demanda es que crean en su palabra, crean en su verdad y confíen en ella, sin importar quién seamos. Pero si no confiamos en ella y queremos guiarnos bajo nuestros propios pensamientos o bajo nuestras propias creencias, fundamentadas simplemente por un pensamiento muchas veces, vamos a ser como esta hoja liguera. En vez de ser bendecidos, vamos a estar malditos. Y el día que Dios venga a nuestras vidas no va a hallar nada bueno en nosotros, no va a hallar nada del cual Él se pueda deleitar de nuestras vidas. No queremos eso para nuestras vidas. Queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos, queremos ser usados por Dios. Queremos ver la gloria de Dios manifiesta en muchas vidas. Queremos dar fruto del Espíritu Santo, que son tan solo 9. Tan solo 9. Pero muy importantes. Muy importantes. Si usted lo quiero llevar a Gálatas, mire hermano. En Gálatas, capítulo 5, ahora con respecto a las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se das cuenta? Todas las obras de la carne. Por eso es que Dios nos agrada de aquellas personas que caminan carnalmente dentro de los caminos de Él.
porque la carne no puede ofrecer nada bueno ante los ojos de Dios. Quizá ante los ojos de los hombres sí, podemos aparentar muchas cosas, ser bueno, bondadoso, misericordioso, atentos, cordiales, conforme hayamos sido criados o enseñados. Pero Dios no puede ser burlado ni engañado de ninguna forma, porque es necesario nacer de nuevo. Es necesario que escuchemos la palabra de la remisión de pecados y aprendamos a recibir remisión de pecados y recibamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque ese es el espíritu de adopción de Dios, el cual nos hace nacer de nuevo, hacer nuevas criaturas. Y una vez que llega el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué dice su palabra? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oh, que es necesario tener el bautismo del Espíritu Santo. Porque si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, Dios hallará fruto en nosotros. Estos son los frutos que Dios agrada. Los frutos del Espíritu Santo. Esos son los que Dios busca en medio de las almas salvas. Pero si no hemos nacido de nuevo, vamos a seguir caminando. Y vamos a hacer así como esa hoja de higuera. Vamos a hacer sin dar fruto alguno. Hay mucho que meditar en la palabra de Dios. Sí, mucho que meditar. Cuán importante es la salvación. Cuán importante es conocer la palabra de Dios. Cuán importante estarse preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que así cuando estemos preparados, Dios venga a nosotros y se alegre. Y se contente. Luego viendo, dice, versículo 20, dice, viendo esto sus discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Si tuviereis fe, y sabemos que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Y que Dios bendiga nuestras vidas para que nosotros aprendamos a escuchar palabra de Dios, seamos prontos para oír y tardo para hablar. En Romanos Dios nos enseña y nos dice que en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, y el justo de la fe vivirá. La justicia, Dios nos enseña con respecto a su justicia, y cuán importante es la justicia de Él en nuestras vidas, porque a través de ella se revela la fe, que es por fe. Es por fe. Esa palabra de justicia es la que llega a nuestros corazones y nos hace recibir remisión de pecados y nos hace nuevas criaturas delante de Dios. Y por eso que podemos vivir delante de Él como justos. Importancia de la palabra de Dios. Y si llega esa fe en nosotros, ¿qué dice Dios? Y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera. Dios nos da discernimiento a través de su palabra. Dios sabe quién es hijo y quién no es hijo. Y así también aquellos que son hijos también saben quiénes son sus hermanos y quiénes no son sus hermanos. Y lo saben. Porque uno de los poderes que Dios nos da a través de su palabra es el discernimiento. Discernir los corazones. Y basta que un hijo de Dios escuche a una persona y ya va a discernir si es salvo o no es salvo, si da frutos o no da frutos, conforme a la Escritura. Que Dios derrame discernimiento en nuestras vidas y en todas las iglesias. Discernimiento en el Espíritu. Porque es necesario en estos tiempos para que
nosotros podamos enseñar a las almas a nacer de nuevo, para que podamos corregir también, podamos redarguir, podamos edificar. Porque ya no es tiempo de pelearnos entre nosotros, es tiempo de restaurar nuestras vidas, es tiempo de levantar los brazos de aquellos que los tienen caídos, aquellos que aún no han nacido de nuevo, es tiempo de predicar la palabra de Dios y que nazcan de nuevo. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, huestes celestiales del maligno, principados, que vienen aquí a confundir, a turbar las mentes carnales y los corazones carnales, que crean divisiones, crean contienda, crean pensamientos distintos a la voluntad de Dios, que cuando escuchan palabra de Dios no les gusta escucharla, la rechazan, porque se sienten muy cómodos ahí ya, aposentados en la carne, en la vida de una persona. Por eso es importante enseñarle a una persona la palabra de Dios, a recibir remisión de pecados, a nacer de nuevo, que se vista de la armadura de Dios y luego echamos demonios fuera en el nombre de Jesús. Porque si no le enseñamos a esa persona a nacer de nuevo y a vestirse de las armaduras de Dios, no sacamos nada con echar demonios fuera. Porque ese demonio va a ver que la casa está limpia y vacía, va a venir con 7 peores. Por eso es importante a las personas enseñarle palabra de Dios y no ser ligero en imponer manos y echar demonios fuera. Uno puede orar por una persona para que Dios derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia, para que saque las vendas, corte cadenas. Pero si no le vas a enseñar la palabra de Dios, te exhorto a que primeramente les enseñe a revestirse de la gracia de Dios, a ponerse toda la armadura de Dios, y Dios se encargará de él echará demonios fuera. Porque todo lo podemos en Cristo, si Él nos fortalece. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiremos. Te invito esta tarde a orar por todos tus hermanos, familias, amigos, conocidos, pareja, hijos, compañeros de trabajo, jefes, a que levantes una oración por ellos. Y así también por tu vida. Para que Dios derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia y nos conduzca a toda verdad y a toda justicia. Para que la verdad esté en cada corazón y sea Él glorificándose en cada vida, en cada alma, para que en estos tiempos Dios derrame de su Espíritu Santo y comienza a dar remisión de pecados, comienza a salvar. Porque la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y que esa palabra debe de cumplirse. Y que debe de cumplirse esa palabra. Pero para eso nosotros tenemos que prepararnos, los hijos de Dios. Tenemos que preparar nuestras vidas, dar frutos, desechar nuestra carnalidad, nuestra religiosidad, desechar nuestra ética, nuestra moral, nuestro propio juicio, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle a Cristo. Seguirle confiando en Él en todo tiempo, en su justicia, en su verdad, en su palabra, conociéndole día tras día, estudiando la palabra de Dios, aprendiendo de Él cada día más. Porque entre más aprendemos de Dios, más unimos nuestro corazón a Él. Y más perfecto nos hacemos delante de la presencia de Él. Maestro, te invito a que te hagas maestro en estos tiempos. Aunque algunos tienen miedo a hacerse maestro. A pesar que su palabra dice no hagáis mucho maestro. Pero en estos tiempos es necesario hacerse maestro. En la palabra de Dios es necesario para no ser engañado.
Porque hay muchos que se han levantado con elocuencia, con astucia, y le agregan un poquito allí, otro poquito allá. Y te citan la palabra de Dios versículo a versículo, texto a texto. Y más no has nacido de nuevo. Más en ello no está el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es importante que los hijos de Dios se preparen y se pongan toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Y vayan donde hay necesidad. Vayan a rescatar las almas antes que venga la venida de Cristo. Y no hay fe, no hay fruto. Y maldiga a toda una humanidad. Es importante en estos tiempos que los hijos de Dios busquen la presencia de Dios, que busquen de la gracia de Dios y sobre todas las cosas que enseñen a las almas a recibir remisión de pecados para que así puedan recibir el Espíritu Santo en su vida y comiencen a dar frutos como Dios quiere. Y no seamos como esa higuera estéril. Que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos, amigos. Esperando que Dios bendiga tu vida esta tarde y prospere tu caminar. Hasta aquí Dios me ha dado, confiando en que Dios comenzará a obrar en nuestras vidas conforme a su palabra y conforme a su voluntad, porque sabemos que sin la presencia del Espíritu Santo, que Él nos convence de pecado, es imposible que el hombre pueda convencer a otro. Que Dios derrame el bautismo del Espíritu Santo en todas las almas. Que ese Espíritu Santo te capacite en todo lo que necesites y luego te envíe, así como ha enviado a muchos antes que a nosotros, a predicar las nuevas buenas de salvación. Y aquel que creyere, bautízalo en el nombre del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por esta bendición y le invito a orar y a dar gracias por esta pequeña porción de la palabra de Dios. Padre Santo, estamos delante de ti dando gracias por su amor y misericordia, porque hasta el día de hoy usted ha sido fiel y verdadero para toda la humanidad, porque desde el comienzo de los tiempos, mi Señor, usted ha dado de su gracia, nunca ha cambiado, nunca usted, Padre mío, ha dejado de ser. El Dios de ayer es el mismo de hoy y va a ser el mismo por los siglos de los siglos, mi Señor. Pido, Padre mío, en estos tiempos, Padre Santo, que derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia en todos aquellos que te anhelan de conocer de verdad, en todos aquellos que quieren buscar tu rostro y necesitan urgentemente nacer de nuevo, mi Señor bendito. Sea usted guiando las almas, las vidas, los corazones. Restaure, Padre Santo, las vidas, mi Señor. Y sea usted glorificándose en medio de estos tiempos, Padre Santo. Ayuda a tu pueblo a dar los frutos que usted demanda. Pero así también ayuda a tu pueblo, mi Señor, a discernir su camino. Y a nosotros, Padre Santo, así también, a examinarnos día tras día nuestro camino, conforme a su voluntad, conforme a la medida de fe que usted ha dado a cada uno de nosotros, Padre Santo, sea usted glorificándose en cada vida, en cada corazón. Unjo de la mollera a la planta de los pies, y sea todas las vidas restauradas, edificadas, mi Señor. Y así también sácala del vicio, sácala de cualquier adicción que hay en sus vidas, Padre Santo, y sea usted exaltándose y glorificándose. Restaure, Padre mío, lo que el enemigo quiere arrebatar, y sea usted, Padre mío, glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Ahora levántanos, Padre mío, bendecido y revestido de su gracia, confiando, mi Señor, en que usted hablará y se glorificará en medio de nosotros. En el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Mis hermanos, Dios bendiga cada alma, cada vida, cada oyente. Y será hasta una próxima, si Dios así lo permite. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga grandemente.